Hola fulanas, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en un día muy especial, víspera del 25 de mayo. Y bueno, estamos esperando acá a nuestro querido amigo historiador, el doctor Juan Pablo Bustos Tames, que nos va a hablar un poquito de las mujeres de esa época. Qué hacían, qué se dedicaban en sus tiempos libres. Porque bueno, cambió mucho todo en tantos años y realmente nos interesa saber qué hacían las mujeres de esa época. Entonces vamos a comenzar el programa con él, los acompaño para ver. Bueno, fulanas, como les prometí, estamos con el historiador, con el doctor Juan Pablo Bustos Tames en esta semana de mayo. Señora... Con nuestro historiador. No, este es nuestro. Es nuestro. Y bueno, ¿qué queremos saber nosotras hoy? Muy rápidamente, brevemente, ¿qué hacían las mujeres de esa época? ¿Qué hacían? ¿Con qué mataban el tiempo? En la Revolución de Mayo. Exactamente. Bueno, mala noticia para todas las mujeres, ¿no? Las mujeres no participaban en los asuntos públicos, no tenían derecho al voto. Al Cabildo Abierto del 22 de mayo no había mujeres. Todos tenían que ser hombres, necesariamente. Y no cualquier hombre tampoco. Tenía que tener propiedades, tenía que tener caballo, tenía que tener cierta alcurnia social, una profesión, un oficio, ser comerciante, porque los oficios tampoco entraban. Es decir, no era cualquiera lo que estaban a cargo de los asuntos públicos. Entonces, ¿las mujeres qué hacían prácticamente? Bueno, el poder de las mujeres lo manejaban sobre todo en el hogar y de puertas para adentro. Hubo mujeres muy influyentes que, a pesar de no haber tenido un cargo público o una participación, como hoy estamos acostumbrados a mujeres que participan en la legislatura, en los gobiernos y demás, tenían influencia bastante importante, como por ejemplo fue Mariquita Sánchez de Thompson, a la cual le podemos dedicar alguna vez un bloque. Pero Mariquita, por ejemplo, tenía su salón de fiestas y era una persona muy instruida, sabía leer y escribir. No todas las mujeres sabían leer y escribir. Las mujeres no iban a los colegios, los colegios eran para hombres. El Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires era para varones. Las mujeres aprendían en la casa y se les enseñaban algunos rudimentos para que sean amas de casa y punto. Bueno, ella había sabido, era bastante culta y recibía en sus salones, hacía unas fiestas que eran realmente importantes, invitaba a personas, digamos, de renombre de la sociedad. No nos olvidemos que allí se cantó por primera vez el himno nacional y toda serie de cosas. Y las personas con mayores prestigios iban y frecuentaban su casa. Y allí es donde se tejían todas estas tramas, ¿no? Se hacían las roscas políticas en los salones importantes de Mariquita Sánchez. Otra mujer también importante, que no en la época de la Semana de Mayo, pero unos años atrás, Ciudadana Perichón también, sí, que era la amante de Liniers. Hemos hablado de eso. En su salón también hacía fiestas, sí, y eran frecuentados hasta por los soldados ingleses en la época de las invasiones inglesas. Pero esas eran las mujeres de cierto renombre social, de cierta posición económica. Sí, ¿sí? Pero la mujer común. Pero la mujer común, por ejemplo, estaba prácticamente completamente relegada, se dedicaba a hacer trabajos y vivía como podía. Por ejemplo, el tema de las empanaderas, el tema de muchas de las negras. Se lavaban a mano. Lavaban a mano y lavaban en el Río de la Plata. Hay imágenes todavía que se han llegado hasta nosotros donde las mujeres de esa época, las de un nivel social muy bajo, que lavaban y cobraban por este trabajo, o bien las esclavas, las negras esclavas, iban al río y cantaban mientras lavaban en las costas del Río de la Plata, cual sería hoy impensable, ¿no? Por supuesto. Y había mujeres, digamos, sí, que no eran negras, esclavas, que sí, tampoco eran de la sociedad, digamos, término sí, medio, estándar, sí, que digamos, criaban a los hijos. Exacto. Amas de casa. Había amas de casa que criaban a los hijos. Básicamente se les confiaba a las mujeres la crianza del mantenimiento del hogar, digamos, toda la parte doméstica, la educación mínima de los hijos, de las hijas, sobre todo toda la educación, porque los hijos, ¿cierto?, se los podían mandar un poco a algunos colegios, a algunos establecimientos, sobre todo religiosos, donde se les impartían las primeras letras y demás. Y también tenemos las mujeres de la campaña, claro, es decir, las que no eran de la ciudad, las del campo. Y esas mujeres eran bastante particulares porque eran de armas a llevar. Por ejemplo, montaban como los hombres, usaban armas, usaban pantalones, no usaban esos vestidos que uno ve a veces en las imágenes. Pantalones. Y estaban detrás del hombre, iban a las pulperías y si no tenían ningún problema en matar a alguno, si es que se presentaba esa oportunidad y si había algún tipo de riesgo. Tal es así, para gran escándalo de los europeos que llegaban a nuestras costas y veían a estas mujeres así, de armas a llevar, propiamente dicho, en la campaña, y decían, bueno, las mujeres hasta opinan de política, porque estas mujeres no se callaban, eran bastante corajudas en ese sentido. Atrevidas para su época. Atrevidas. Y entonces los extranjeros decían, estas mujeres acá, ¿quién las conoce? Vienen y hablan de política y sin pedirle permiso al marido. Entonces,
Ese tipo de mujeres de la campaña, las esposas de los gauchos, ¿sí? O sea que eran mujeres bravas. Eran mujeres bravas y, como te decía, tenían toda la usanza, compartían el léxico de los hombres, participaban de las reuniones donde había hombres y sin ningún tipo de problema. Cosa que ya en la ciudad, el contacto que había con con los extranjeros, un poco las normas sociales, imponían que hubiera un poquitito más de recato. Claro. Había mujeres de nivel social bajo, pobres muchas veces, algunas de ellas, te decía, hacían lo que podían. Ahí tenemos el caso de Manuela Pedraza, por ejemplo, que vivía en Buenos Aires por esta época y su único ingreso era el ser subteniente de infantería del que le había quedado de las invasiones inglesas, pero no tenía ninguna otra ocupación. Y tenía a su cargo que mantener una esclava, una india, una sobrina. Entonces en esa y vivían en cuartos a veces hacinados, por decirlo. O sea que en esa época había menos discriminación, porque se les permitía. ¿Se les permitía qué? Y se les permitía, digamos, estar en temas de hombres. Claro, pero eso las mujeres de la campaña. Ah, de la ¿no? campaña. Las de la campaña, Bien. las del campo, que montaban a la par del hombre. Ten en cuenta, en ese momento la Pampa era una inmensidad. Claro. Entonces se montaban y salían y volvían, sí que volvían. Y a veces estaban involucradas en tareas, por ejemplo, de contrabando, ¿no? Los hombres a veces marginales iban a las costas, alejados de los puertos, y se comerciaba con los comerciantes ingleses, sobre todo los barcos ingleses, y por merced al contrabando podían comerciar. Pero eso era una actividad marginal, las mujeres a veces estaban allí. Y en algún momento, alguna pasada de facturas entre ambos, había un tiroteo y las mujeres tomaban las armas también y participaban como grandes pistoleras. Claro. Quiero preguntarte, Juan Pablo, la mujer de Tucumán de hace 200 años atrás, ¿cómo era su vida social y su vida cotidiana también? Bueno, básicamente las mujeres tucumanas nos han quedado pocos registros de lo que podía haber habido. No sabemos bien a ciencia cierta, pero no debe haber sido muy diferente a cualquier otra ciudad del virreinato. En ese momento Buenos Aires tenía entre 40.000 y 45.000 habitantes. Tucumán debe haber tenido 10 veces menos, es decir, estamos hablando de una ciudad de no más de 4.000 almas, es decir, un pueblo bastante reducido. Estaba limitado al ejido formado por las arterias que pueden ser la avenida Avellaneda de Sáenz Peña, la General Paz, el eje de Jujuy Salta y la Santiago. Eso era lo que era Tucumán, pero el microcentro en sí era el que estaba poblado, el resto era todo finca. ¿Qué hacían las mujeres? Las mujeres se encargaban prácticamente de la casa, es decir, no había casas de 2 pisos, todas las casas eran de un solo piso, una sola planta. Entonces ellas, las dueñas, las amas de casa, trabajaban y vivían en el primer patio, es decir, como la casa histórica, vieron que tienen una serie de 3 patios. En el primer patio era donde vivían ellas, tenían toda la vida social, criaban a los chicos, educaban a los chicos. No había muchas escuelas, la única escuela una que fundó los padres franciscanos en algún momento, entonces algunos chicos iban al colegio, pero no todos, ¿no? Entonces las mujeres tenían a cargo eso. Se dicen por las crónicas que han llegado a nosotros que la mujer tucumana de aquella época era muy galante, era muy linda, coqueta. Muy coqueta, y la verdad que... Se prestaba mucho también el vestuario de esa época para resaltar, ¿no? La belleza. Las mujeres, fíjate que muchas de las tucumanas terminaron casándose después con oficiales del Ejército del Norte o habiendo tenido amoríos con algunos de ellos, como el caso de Belgrano, muchos de sus oficiales se casaron y se quedaron ya acá radicados en Tucumán a raíz de eso, ¿no? Bueno, la tucumana era una mujer dulce, cariñosa, muy recatada, no era como las de la campaña de la Pampa, digamos, que era como hablábamos recién. Y eso quizás es lo que gustaba más. Se hacían fiestas, se hacían cada tanto en los festejos, bueno, en este caso no había festejo patrio porque recién estalló el 25 de mayo, pero se hacían algún tipo de baile en alguna casa importante, sobre todo que eran las que estaban alrededor de la Plaza Independencia. Y por lo general lo que se hacía era que las mujeres estaban en una punta, en un extremo del local y los hombres en la otra, y ahí el juego de miradas, de seducción. Ah, qué lindo, qué lindo eso. A bailar a quién y los comentarios y todo, entonces ese tipo de cosas, ¿no? No muy diferente de ahora. No, pero qué lindo. No han trascendido, digamos, situaciones escandalosas ni nada. No, o sea, que debe haber sido una sociedad bastante, un pueblo chico, sin tantos escándalos como los hubo quizás en otras ciudades del virreinato. ¿Sí? Bueno, o sea que las mujeres de antes no tenían internet, no tenían celular, no tenían computadora, no tenían nada, pero eran felices. Claro, y bueno, eran ten en cuenta que el segundo patio, donde de las casas, digamos, antiguas, era para la servidumbre, ¿no? Entonces ahí tenían... No tenían lavarropa, no tenían microondas, no tenían... Escúchame. Tenían 1000 esclavos, Sandra. No claro todos, que sí. No todas. No todas. Hay otras que tenían que... Qué feo, Tenían que remar. No.
¿Usted tiene esclavo? ¿Se imagina usted lavando? Yo no digo nada. Yo no tengo problema. Pero bueno, yo creo que cada época debe haber tenido sus cosas lindas también. Seguro, Pero bueno, seguro, queríamos en este día distinto. justamente hablar de las mujeres de la gesta de mayo, porque bueno, creo que Sí, merecen. Se cuenta, fíjate, una anécdota importante, en la cual, que es una anécdota, es tradición oral, no hay mucho registrado sobre el tema, que el 18 de mayo, cuando Cornelio Saavedra, que tenía una quinta en San Isidro, vuelve a la capital porque lo hacen llamar, che, aquí se armó algo importante, cayó toda España en poder de Napoleón, no hay quien nos mande, vení urgente para ver qué pasa. Eso lo convocan a Saavedra, que estaba en San Isidro, en su casa quinta, para que volviera a Buenos Aires. Cuando regresa, él no sabía muy mucho qué hacer, y lo estaban esperando en la casa de Rodríguez Peña para, bueno, hacía falta que él le empuje, porque él era el jefe militar más importante del momento. Si no se contaba con las tropas, no se podía hacer nada. Entonces, se cuenta en la tradición que estaba dudando y no sabía qué hacer. Hasta que en un momento determinado, en la casa de un amigo de él, donde él estaba, lo van a visitar las esposas de Rodríguez Peña, de Viamonte, y otras 3 o 4 patricias más. Eran damas de la sociedad de entonces. Y quien lo increpó fue una chica de 36 años, que era la esposa de Rodríguez Peña. Y le dice, ¿y usted qué piensa hacer en todo esto? Bueno, yo voy a ver cómo... No, ya haga algo. Ya es el momento de tomar la determinación para llevar adelante esta revolución y tener la oportunidad de sacarnos al virrey del medio y gobernarnos a nosotros mismos. Dicen que fue tal el ímpetu y la impresión que le causó que lo rinconaran entre 4 o 5 mujeres y las vieron tan decididas a ellas que él todavía no estaba decidido a eso, que lo terminó animando a dar el paso definitivo con el cual se concretó la Revolución de Mayo. Así que hoy, si es así esta versión, esta tradición oral que ha llegado hasta nosotros, creo que la Revolución de Mayo se las debemos a las mujeres que no participaron en el Cabildo Abierto, pero de atrás manejaron todo. Vamos a apoyar esa versión. Vamos a apoyar. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. No, por favor. Te volvemos a convocar, ¿no? Cuando ustedes sí, quieran. sí, hay muchas cosas para hablar. Por supuesto. Bueno, señora, nos estamos viendo Bueno, en el próximo en el próximo programa, por supuesto. Bueno, gracias, Feliz día de la fulanas.